Buenos días. Bien, en primer lugar deseo agradecer a los profesionales de INACAB y en particular al CIEDU que me haya invitado a permanecer estos días en Santiago de Chile. Yo nunca había visitado Chile con anterioridad, por lo cual pues, quedo muy agradecido, evidentemente, y ha sido toda una sorpresa para mí la estructura de INACAB y el trabajo que desarrollan. Y cuando se planteó mi intervención en este foro, me pusieron un título, como ustedes pueden ver, sumamente rimbombante, y entonces yo decidí cambiarlo por completo lo que iba a contar después, porque, pues bueno, docencia me duele, calidad me suena muy mal, prácticas docentes innovadoras no me lo termino de creer, y lo de los entornos virtuales como que es muy aburrido. Entonces lo que hice fue plantear algo diferente. Vamos a buscar una serie de líneas, una serie de áreas que nos puedan servir para iniciar una reflexión sobre determinados aspectos o que van a afectar o están afectando a la enseñanza universitaria ya. No voy a decir ya en breve plazo, sino ya. Cuestiones muy importantes porque nunca podemos olvidar que una universidad, al fin y al cabo, es una entidad social que está dentro de un entorno social y que debe, a mí no me gusta el término rendir cuentas, que queda muy empresarial, yo lo siento, soy de la perspectiva universitaria tradicional, es decir, lo siento, señor rector, pero hay que investigar y soy de los que considera que una universidad tiene como principal función educar. Y el resto de cuestiones sociales, políticas y demás, pues son algo que tenemos que sufrir. También es cierto que evidentemente yo vengo de un modelo universitario diferente al chileno. El nuestro pues es un modelo predominantemente público, financiado con fondos públicos, donde hay que dar rendición de cuentas evidentemente a la sociedad. Pero eso no es óbice para que yo les pueda plantear aquí, y este es el deseo que yo tengo, no que queden ustedes de acuerdo conmigo, sino a poder ser que queden en desacuerdo, que este es el objetivo, es decir, que vean ustedes o yo les planteo una serie de líneas que considero que son importantes para el desarrollo a medio y corto plazo de la educación superior. La primera de estas líneas es que los entornos, por llamarlo así, los entornos virtuales de enseñanza van a ser parte de lo que Castells denominó como sociedad-red. Es decir, un entorno virtual de enseñanza no es algo aislado. En el estado actual de los entornos de aula virtual, que podríamos decir que están en su primera y media generación, estamos acostumbrados a pensar en la metáfora de el aula virtual como una réplica, en cierto modo, con más capacidad tecnológica de lo que hemos estado haciendo en clase normalmente durante X centenares de años. Y realmente esto no es así, porque queramos que no, y a pesar de que bueno, es un tema en la investigación científica bastante discutido, realmente Manuel Castells, como decimos en España, lo clavó en el primer volumen de la era de la información, donde decía que el paradigma tecnológico es informacional. Tenemos una serie de tecnologías que lo que nos están haciendo es organizar de una manera específica o permitir organizar de una manera específica y diferente tanto la generación como el proceso como transmisión de información. Luego volveremos sobre esto y cómo quizá este paradigma está empañando ciertas realidades que la experiencia diaria con los estudiantes nos hacen ver. Y sostenía Castells que este proceso de información es lo que realmente va a dar, por llamarlo así, poder y productividad en los X años siguientes. Y sobre este paradigma informacional, sobre estas tecnologías que facilitan procesar y trabajar con la información de maneras que antes no se podían hacer o de manera que antes no era tan rápido como se hace ahora, es lo que surge o es lo que determina lo que él llama la sociedad-red. Claro, en principio nos podíamos quedar ahí, que es lo que en muchas ocasiones se hace cuando se lee a Castells, en el concepto de sociedad-red, pero es interesante que nosotros evaluemos o analicemos desde la perspectiva de entidad educativa qué es esto, qué significa esto de la sociedad-red.
Y lo primero que destaca en la sociedad red es que la sociedad red es flexible. La sociedad red es muy dinámica y la sociedad red se estructura en nodos. Una vez hacemos este planteamiento, nosotros vamos a ver que en nuestra sociedad, o en la sociedad informacional en la que ahora estamos trabajando, en la que ahora pensamos que nos movemos, se va a mover, va a cambiar con un dinamismo nunca visto antes. Esto quiere decir que una institución que puede tener 40 años o 500, como en la universidad en la que yo trabajo, puede ser que dentro de 6 o 10 años sea completamente diferente y haya que cambiarla por completo. Es decir, nosotros no estamos acostumbrados a analizar las entidades educativas por su duración en el tiempo, por su tradición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros pensamos en profundidad o aplicamos en profundidad el paradigma de la sociedad red de Castells, vemos que esto es ahora, pero que dentro de 10 años no tiene por qué ser así. Dentro de 10 años puede no existir perfectamente la Universidad de Zaragoza, puede no existir, no espero que no sea el caso, INACAP, y probablemente tengamos nodos diferentes que estén cumpliendo mismas funciones o funciones similares. ¿Por qué? Porque en esta sociedad los nodos no están aislados, las relaciones entre nodos son dinámicas y los nodos van a poder cambiar en tamaño y función e importancia en muchas ocasiones. Y estos cambios en función, tamaño e importancia van a suponer cambios en las relaciones con otros nodos. Es decir, nosotros, en una perspectiva por ejemplo, europea de crisis, estamos viendo cómo las empresas aparecen y desaparecen a una velocidad que hace unos años era impensable. Estamos viendo cómo las estructuras empresariales se modifican en semanas o en meses en función de la necesidad simple de sobrevivir. En un entorno educativo esto no es común, o no ha sido común hasta ahora, pero es algo para lo cual hay que estar preparados y además, si pensamos en el enfoque de sociedad red, es algo que es perfectamente posible, que es perfectamente lógico. ¿Qué va a ser importante para los nodos? ¿Qué va a ser importante si pensamos en aula virtual o si pensamos en entornos de educación virtual? Lo que sea capaz de aportar valioso a la red. Esto es lo que va a dar la vida a los nodos. Nosotros vamos en esta sociedad red, tendremos nodos más o menos importantes, tendremos nodos más o menos estáticos, pero realmente es un sistema de organización social y económico en el cual los nodos que aporten una capacidad mejor para generar información valiosa van a alcanzar posiciones de preponderancia y de importancia que los nodos anteriores o que las estructuras anteriores sociales no tenían. Aquí, cuanto una universidad sea capaz de generar información valiosa, va a ser un nodo de sociedad informacional mucho más importante, mucho más central. Si no es capaz de generar información valiosa, acabará siendo un nodo secundario o lateral. Y un nodo secundario o lateral pierde importancia. Y si pierde importancia, pues bueno, la ventaja que tiene un enfoque de sociedad red es que ese nodo se puede recuperar. Pero hay que tener en cuenta que en un entorno dinámico de este estilo, subir o colocarse en una posición central cuesta mucho, pero perderla cuesta muy poco. Este dinamismo va a hacer que las universidades que trabajen en entornos virtuales, o ya no hablamos de entornos virtuales, sino directamente entidades educativas, van a tener que esmerarse por aportar información valiosa a la sociedad red, porque aquellas que no aporten información valiosa no van a sobrevivir. El convertirse en un nodo central va a suponer que esos nodos centrales atraen a otros nodos que estaban relacionados entre sí y van a cambiar relaciones entre ellos. El nodo central con información valiosa será más poderoso y atraerá a otros nodos a su alrededor hasta formar redes propias de información. El nodo que no aporte información valiosa quedará en los márgenes. Claro, como ya estoy adelantando, ¿qué sucede si nosotros pensamos en sistemas educativos? En este enfoque nosotros tenemos que ver las entidades educativas como nodos. Y estos nodos tienen unas características que los hacen diferentes de otros nodos. Si hacemos aún una abstracción mayor, evidentemente un sistema de entorno, un aula virtual o un entorno educativo virtual va a ser un nodo dentro de una sociedad red.
Pregunta que nos tenemos que plantear aquí. ¿Nuestro nodo es estático? ¿Nuestro nodo es dinámico? ¿Nuestro nodo está aislado? ¿Nuestro sistema de aula virtual está aislado? Un sistema de aula virtual aislado del mundo exterior en la sociedad red está condenado a morir, porque no aporta nada valioso. Un entorno o un nodo de enseñanza virtual no relacionado con todo el potencial que tiene en su exterior y con otros nodos es un nodo que va a perder progresivamente poder, va a perder interés, no va a aportar nada valioso y va a acabar siendo un nodo marginal. Esto dice la teoría, yo solamente la cuento, pero es una cuestión sobre la que a mí me parece muy importante reflexionar cuando estamos planteando programas y entornos de aula virtual, programas educativos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no hay que olvidar que cuando nosotros desarrollamos programas educativos, en principio, normalmente el desarrollo, configuración y funcionamiento de una entidad educativa suele tener unos plazos, en el mundo actual, unos plazos de trabajo y de planificación medianamente largos. Y estos plazos medianamente largos, con sus problemas de acreditación, sus problemas de desarrollo técnico, sus problemas de desarrollo educativo, etcétera, 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 no empiezan a no casar bien con los ritmos acelerados que estamos viendo en otros entornos de la sociedad actual. Es decir, todavía las entidades aquí, educativas, en Europa, en Estados Unidos quizá menos porque tienen otra tradición, y en Latinoamérica, todavía no estamos funcionando en principio a la velocidad que están funcionando otros entornos sociales. Y habría que dinamizar estas posibilidades, teniendo en cuenta que este dinamismo no solo va a depender de las entidades educativas, porque también tenemos entidades externas dentro de esta sociedad red que influyen sobre la educación, influyen sobre las universidades e influyen en estos procesos, como pueden ser las cuestiones políticas, las cuestiones sociales, las cuestiones económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cuestión también clave que no se puede olvidar es que en el entorno de la sociedad red los usuarios conciben la información como una commodity, es decir, algo que está. Y ofrecer solo acceso a la información no es valioso, porque ofrecer solo acceso a la información ya lo hace Google, ya lo hace Wikipedia, ya lo hacen los periódicos, ya lo hacen los repositorios institucionales, ya lo hacen las revistas en abierto. Eso no es valioso. El concepto básico, o por lo menos lo que me han enseñado a mí los estudiantes en los últimos 4 o 5 años, es que el acceso a la información, solo el acceso, no es valioso. Ellos lo consideran como algo normal que se tiene que dar. Para ellos un acceso a la información no es valioso. Son valiosas otras cosas, pero un mero acceso, dar solamente un acceso, bien, pero es algo de todos los días. El segundo eje sobre el que, y en esto sí que he hecho caso al título, el segundo eje sobre el que me gustaría llamar la atención es el concepto de calidad. Porque yo cada vez que oigo hablar de calidad en educación me echo a temblar. ¿Por qué? Bueno, pues porque, vamos a ser serios, el concepto de calidad del siglo XX no es un concepto de calidad de educación, es un concepto de calidad empresarial. Sin más, está pensado para productos, está pensado para servicios. Y la educación, desde una perspectiva, puede ser un servicio de un producto, pero la educación es más que un servicio de un producto. ¿De acuerdo? No podemos medir o no podemos analizar la calidad de los procesos educativos con el mismo pensamiento, los mismos métodos, las mismas teorías o los mismos fundamentos con los que se analizan un coche. Porque no es lo mismo. Porque estamos hablando de organizaciones humanas con usuarios humanos, no estamos hablando de productos. Yo me resisto a tratar la educación como un producto. La palabra calidad ha sido adoptado en muchos ámbitos como un mantra, y cuando uno obtenía algún tipo de sello de calidad o de certificación que incluía la palabra, el número 9000 y la palabra calidad, pues estaba contento, miel sobre hojuelas.
parecía que le habían dado una especie de patente de corso. Tengo el sello de calidad, estupendo. Esto lo hemos vivido en las universidades españolas, entonces empiezas a ver sellos de calidad de muchas cosas verdaderamente sorprendentes. ¿Por qué? Porque en gran parte del entorno académico la noción de calidad se ha asociado, igual que en otros entornos empresariales, a la familia de normas ISO 9000. Y claro, no es lo mismo calidad que sistema de gestión de calidad, porque las normas ISO 9000 trabajan con sistemas de gestión de calidad, no con calidad. ¿De acuerdo? No con calidad, se trabajan con sistemas de gestión de calidad. Y los sistemas de gestión de calidad atienden a procesos. Y claro, yo certifico, o las agencias de calidad certifican procesos, pero no certifican la calidad del producto final. Yo en este sentido siempre recuerdo, y más cuando estamos tratando temas de educación, una conocida en España que era certificadora acreditada de calidad que me lo explicó muy claramente, porque claro, cuando empezó el afán de la calidad en España, pues yo pregunté, esto del ISO 9000, calidad en bibliotecas, calidad en la universidad, y me dijeron, mire, esto es muy sencillo. Yo voy a una fábrica que fabrica conservas, ¿vale? Yo acredito todo el proceso de fabricación de las conservas. Bien, yo acredito que cumple toda la normativa y cumple todos los procesos y tienen sus protocolos correctamente establecidos, que cumple las normas sanitarias, cumple las normas bla, 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 bla. Perfecto, que está todo documentado, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, bien. Dice, lo que no acredito es que lo que sale de la lata es un buen producto. ¿Cómo? Digo, ¿cómo? A ver, explícamelo. Dice, sí, esto es muy sencillo. Tú compras sardinas de baja calidad, te las llevas a tu empresa, haces el proceso de enlatar las sardinas de acuerdo a todos los procesos establecidos en la ISO 9000 correspondiente. Dice, perfecto. Bien, cuando llegas a tu casa tú abres la lata y te comes la sardina. ¿Te gusta la sardina? Probablemente no, pero tiene acreditación de calidad. Dice, porque yo acredito el proceso, pero no acredito el producto final. Dice, este es el problema de las ISO aplicadas sin control en el ámbito educativo, que acreditan cómo fabricas la lata de sardinas, pero no te aseguran que las sardinas son de calidad según tu concepto de calidad de las sardinas. Esto es muy importante en educación, porque tener una ISO 9000 en educación, pues bueno, a mí como profesor universitario, a mí que alguien me diga mi institución tiene acreditación de calidad, pues ¿qué quiere que les diga? Me da igual, porque no me asegura ni que tus estudiantes reciben la formación adecuada, ni que la formación de tus estudiantes es de calidad en el sentido de calidad de educación que a mí me interesa. Sí que hay dos elementos claves en la norma, en la 9000 de 2005, que son importantes y que no tenemos que perder de vista. Uno es que, sobre todo está en la parte de fundamentos y vocabulario, es que la calidad es el grado en que un conjunto de características cumple con los requisitos. Perfecto. Luego nosotros sí que evidentemente para evaluar la calidad, aunque no estemos en ISO 2000, tenemos que fijar unos requisitos. Pero a mí realmente el que me interesa es el de satisfacción de cliente. Porque a mí la satisfacción de cliente, cuando empezamos a hablar de satisfacción de cliente, ya me empiezo a interesar en esto de la calidad. Y cuando hablamos de satisfacción del cliente, estamos hablando de en qué manera el cliente ha visto satisfechas sus expectativas. Es decir, satisfacción de esa persona de lo que esperaba y de lo que ha obtenido. Pero no solo eso, porque cuando yo hablo de satisfacción de cliente también puedo hablar de la satisfacción que tienen los empleadores de los egresados que he lanzado a la calle, al mercado laboral. Y claro, aquí la satisfacción ya no es algo tratable por una norma ISO 9000, es algo diferente. ¿De acuerdo? Entonces, puestos a tratar ISO, yo me quedo siempre con el concepto clave. Cumples unos requerimientos y los usuarios de este producto tuyo están satisfechos. Esto es importante, porque esto quiere decir que si yo ahora le aplico esto realmente a las latas de sardinas,
Podrán tener la certificación ISO 9000 algo, pero yo no estaré satisfecho, y no volveré a comprar esa lata de sardinas, por mucho que tenga el sello puesto en la lata. Además de estos dos conceptos básicos, hay dos enfoques también en la ISO que sí que debemos tener en cuenta, o que para mi perspectiva de calidad en educación hay que tener en cuenta, que son el enfoque en cliente y la mejora continuada. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque esto es válido para las entidades educativas. Dependemos de los clientes. A mí no me gusta utilizar el término cliente para estudiantes, pero bueno, en Europa existe una tendencia a hablar de clientes y cosas de estas cuando en realidad estamos hablando de estudiantes en un proceso educativo. Por lo tanto, en mi institución yo tengo que estar enfocado al cliente y esto quiere decir que tengo que comprender lo que él necesita. Esto de comprender lo que él necesita es muy importante, porque supone, si hago la traslación, o para mí supone, si hacemos la traslación en el entorno educativo, que los estudiantes, es decir, los clientes, tienen que estar presentes, nos guste o no, en los procesos de diseño de nuestras actividades educativas y en los procesos de diseño de nuestras competencias y en los procesos de diseño de nuestras titulaciones. Es decir, el enfoque de, si yo realmente quiero calidad, el enfoque de construcción de sistemas educativos basado en la expertise, de yo sé lo que les conviene a los estudiantes, es un enfoque que tarde o temprano va a reventar, porque no va a ser sostenible. Porque no va a ser sostenible. Desde que yo entré en la universidad en el año 91, he pasado 5 desarrollos de planes de estudios diferentes, con las diferentes reformas universitarias, con los diferentes planes, para acabar aborrecido del plan Bolonia europeo en los últimos años. Realmente, estudiantes en los procesos de diseño de las titulaciones hemos tenido las 2 últimas veces. Creo que el plan de estudios y la titulación hemos cambiado 5 en estos 20 años, que es un cambio notable. Y realmente, con todas las quejas que hay de los estudiantes, que siempre las hay, donde más o menos están satisfechos han sido en los 2 últimos planes de estudio, que han sido planes en los cuales han participado los estudiantes en la elaboración. Ahí queda. Es decir, todo para el estudiante, pero sin el estudiante es un enfoque que a corto plazo se va a caer por su propio peso. Y en segundo lugar, la mejora continua. La mejora continua, en principio, debería consistir en que disponemos de los métodos necesarios para mejorar los procesos educativos, independientemente de normas, ISO y de cosas de estas, para mejorar los procesos educativos con la rapidez que sea necesaria, para hacer o implementar los cambios que consideremos oportunos, cuanto más rápido, mejor. Es decir, nosotros en educación estamos acostumbrados a trabajar, hemos estado acostumbrados a trabajar hasta ahora, como decíamos antes, con periodos más bien largos de procesos de planificación, desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro plan de estudios Bolonio, que decimos nosotros, lleva en funcionamiento, 6 años. Si de mí dependiese, lo cambiaría para septiembre del año que viene ya, y cambiaría por lo menos un 50% del plan. Si nosotros ahora iniciásemos este proceso de cambiar el plan, a nosotros nos costaría fácilmente 2 años hasta tenerlo en marcha. Dentro de 2 años probablemente a mí me gustaría cambiar otro 30% del plan. Así no podemos funcionar. Es decir, no podemos, los propios mecanismos educativos de políticas que nos intentan imponer procesos de mejora continua están siendo, y hablo por supuesto a nivel europeo, o por lo menos a nivel español, están siendo los que nos están poniendo los límites para poder hacer la mejora continua, precisamente por problemas administrativos. No puede ser posible que te cueste 2 años modificar un plan de estudios con una modificación evidente en la que todo el mundo está de acuerdo, que pueda afectar a X contenidos, porque así es imposible desarrollar mejora continua. Es decir, el margen que tenemos de trabajo es muy estrecho. Claro, todo esto al fin y al cabo acaba siendo, o te acaban sacando, el sello de la calidad, y cuando tú lo analizas fríamente ves que aplicar los criterios de calidad según las normas es imposible, porque no todo son indicadores numéricos que podamos tratar, porque en muchas ocasiones nos faltan parámetros de evaluación de aspectos informales que no pueden ser directamente numerizados, sino que necesitas elementos personales de interacción para poder mejorar, y que el entorno actual
nos limita sobremanera. Esto plantea lo que les decía antes. En calidad, en educación, ¿realmente la calidad consiste en obtener una certificación sobre gestión de procesos? Pues yo creo que no. Pero bueno, doctores tiene la Iglesia. En un entorno virtual, lo mismo. ¿La calidad consiste en gestionar los procesos de enseñanza y aprendizaje de un sistema mediado tecnológicamente? Pues yo también creo que no. Pero podemos variar de opinión, por supuesto. Y finalmente, en ambos casos, si decidimos que hay que evaluar, ¿cuáles son los parámetros a evaluar? Porque claro, a mí me interesan los estudiantes, yo tengo claro que los parámetros a evaluar aquí es la satisfacción de los estudiantes. No es el proceso. Yo puedo analizar un proceso y mejorarlo, pero la cuestión a evaluar para asegurar la calidad es la satisfacción de los estudiantes. Esta es la cuestión. Si nos retrotraemos a un concepto muy humano y muy social de calidad en educación, que es el de UNICEF, olvidado por desgracia en los fondos de los documentos oficiales, es que claro, al hablar de educación, UNICEF te está diciendo que educación, evidentemente no es un entorno universitario, pero que calidad en educación es algo mucho más complejo porque tiene muchas más facetas. Y está hablando de faceta social, de faceta bienestar, de faceta seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se olvida muchas veces que cuando se intenta obtener una certificación de calidad en educación, que la educación se da en un entorno social y tiene que servir a una sociedad, y dentro de esto tenemos que jugar. Y esta sociedad tiene un montón de factores que hacen que las nociones y los conceptos de calidad puedan variar notablemente de un país a otro, de un contexto a otro y en el tiempo dentro mismo de un país. ¿A qué deberíamos atender cuando hablamos de calidad? A eficacia, eficiencia, igualdad, relevancia y sostenibilidad. A todo esto. Eficacia, porque evidentemente hay que cumplir unos objetivos. Esto no lo dice nadie, o sea, no lo niega nadie, perdón. Eficiencia, porque todos tenemos recursos limitados en educación. Es evidente, con lo cual tenemos que trabajar. Relevancia. Yo puedo tener una titulación universitaria magnífica, que no le sirva a nadie, ni siquiera para investigar. Que estas cosas se ven. En España, con la aplicación del modelo educativo Bolonia, hemos visto aparecer en ocasiones algunas titulaciones que realmente dices, ¿pero esto qué es? ¿A quién sirve? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Qué profesionales va a formar? Pero como cumplen todas las normas, enfoque erróneo de calidad de las agencias de evaluación, se aprueban. Pues vale. Y sostenibilidad, es decir, la capacidad para mantener este sistema educativo. Todo esto debería ser evaluado a la hora de hablar de calidad en educación. El tercer eje sobre el que me gustaría llamar la atención es la alfabetización informacional. Porque de nuevo voy a discrepar con el señor rector. Creo que nuestros jóvenes son, el 90% de ellos, unos completos analfabetos digitales por mucho que tengan un smartphone. Carecen de las competencias digitales necesarias para desarrollarse en la sociedad actual. ¿Por qué? Porque, y en esta vez sí que le voy a dar la razón al señor rector, nos hemos creído muchas de las cosas que contaba la investigación. Nos hemos creído, en las universidades y en otros entornos educativos, la milonga de Mark Prensky sobre los nativos digitales. Mark Prensky dijo que teóricamente íbamos a disfrutar de unas generaciones de estudiantes o de personas que iban a estar educadas en las tecnologías porque habían nacido en medio de ellas, porque iban a estar acostumbradas, porque se iban a mover como pez en el agua, que iban a ser muy rápidas procesando información, que iban a ser capaces de desarrollar multitarea y que además tenían un pensamiento hipertextual. Como decimos en España, me perdona la expresión coloquial, tururú. De eso nada. No.
Esto de los nativos digitales es una milonga de investigación. ¿De acuerdo? Es así. Y yo es que lo veo todos los días. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen sobrinos o hijos en edad de 14 a 18 años. ¿Verdad? Estoy seguro que muchos de ellos tienen un smartphone. ¿Realmente lo utilizan para algo más que jugar a los marcianos o mandarse mensajes de WhatsApp para quedar los amigos? ¿Realmente estas generaciones saben buscar bien, no de cualquier manera, en Google? ¿Realmente estas generaciones son capaces de desarrollar 2 o 3 tareas al mismo tiempo? No. No. Lo siento, pero no. No lo son capaces. No son capaces. Esto es lo que iba a pasar. Esto no ha pasado. Y en las universidades estamos dando por asumido que nuestros estudiantes son capaces de desarrollar determinadas competencias porque han nacido con ellas, son jóvenes y saben usar un smartphone. Este es un error tremendo. En realidad, hoy en día muchos de nuestros estudiantes carecen de las competencias informacionales básicas que las generaciones de los que tenemos 40 y tantos teníamos cuando llegamos a la universidad, que sabíamos ir a una biblioteca, sabíamos buscar la información básica y sabíamos integrarla en un trabajo. La experiencia nos está diciendo en nuestra universidad y en nuestra titulación, que teóricamente es de información y documentación, estudios de información, que todo eso es falso. No tienen ni idea. Esta separación que se ha hecho entre nativos digitales y no nativos digitales es completamente falsa desde el punto de vista competencial. Si quieren del generacional o de los años es cierta, pero competencialmente es falsa. ¿Por qué? Porque esta integración en la sociedad digital depende de la práctica y del interés. No han nacido con conocimientos añadidos. Y además normalmente a estas generaciones no les interesa. Usar un smartphone no es un nativo digital. Esta confusión es una confusión muy común, promocionada o propiciada en cierto modo por la prensa. Cuando todos leemos en prensa nativos digitales y la generación del smartphone, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es falso. Realmente, gran parte de las generaciones de lo que nosotros llamamos nativos digitales son analfabetos informacionales. Y esta es la realidad. ¿Qué es la alfabetización? Cuando yo hablo de alfabetización informacional, ¿a qué me estoy refiriendo? A la disciplina o la alfabetización informacional es disciplina que se encarga, es definición de manual clásica, de desarrollar las habilidades de las personas para tratar en el entorno informacional. Y esto en los entornos de la virtual es clave. Y en los entornos de enseñanza mediada tecnológicamente es clave. Saber cuándo y qué información necesitas, dónde se encuentra, cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla. Es decir, teóricamente nuestros estudiantes cuando llegan a un pregrado o a un grado son capaces de hacer esto, realmente no. Pero nos estamos encontrando con que las autoridades políticas, entre comillas, y la presión social nos están diciendo que esto lo tienen sabidísimo. Y los que estamos trabajando en primeros años de titulaciones sabemos que esto no es cierto, que carecen de todas estas competencias. Una persona que realmente fuese competente en el acceso y uso de la información, ¿qué sería capaz de hacer? Teóricamente todo esto. Determinar el alcance de información, acceder a ella con eficacia y eficiencia, evaluar de forma crítica la información y las fuentes, incorporar la información seleccionada a sus propias bases de conocimientos, utilizar la información de manera eficaz, comprenderla, etcétera, 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 etcétera. Uno de los grandes errores que encontramos en los entornos de aula virtual es que falta siempre una formación previa, un curso cero, o como ustedes lo quieran llamar, de alfabetización informacional, porque realmente nuestros estudiantes no están llegando con esto. Es curioso que en Europa el movimiento o las normativas, como lo quieran, los documentos de referencia de Bolonia, hacen continuamente referencia a la capacidad de los estudiantes para hacer esto, porque esto es básico para luego plantear los procesos de aprendizaje a lo largo de la vida. En Bolonia tenemos mucha insistencia en esto y ninguna acción práctica para implementarlo. Ninguna acción práctica para implementarlo, ninguna obligación práctica de implementarlo. Sorprendente, pero es lo que hay.
Al final resulta que estas acciones las tienes que desarrollar dentro de las propias asignaturas porque a todos los estudiantes les falta un curso cero de unas competencias que, siendo realistas, tendrían que traer ya hechas y adquiridas de la educación previa a la universidad. No vamos a entrar en plantear entonces qué hacen en medias, porque eso es otra guerra. Pero esto debería llegar. Porque es básico hoy en día para que ellos puedan sobrevivir en esa sociedad red, es básico que ellos puedan tener esto para desarrollar correctamente sus procesos educativos, porque esto es la base de que ellos puedan ampliar y desarrollar tareas que permitan mejorar lo que se les da para su formación, y además esto es clave para que cuando terminan o abandonan una entidad educativa puedan sobrevivir en el mundo real. Y muchos de ellos están saliendo al mundo real sin estas competencias. Son profesionales a medias. Claro, cuando yo hablo de alfabetización informacional, si profundizo un poco más, resulta que la alfabetización, lo que llamamos alfabetización informacional, tiene 5 áreas principales de actividad, que son la alfabetización básica, leer y escribir. En principio, todo el mundo lo tiene claro, ¿o no? Porque nosotros en nuestra universidad estamos empezando a tener problemas de gente que no sabe escribir con sentido común. Es decir, saben utilizar mecánicamente las herramientas para escribir frases sencillas, pero son incapaces de redactar un párrafo razonado. Y es porque les está fallando la alfabetización básica, que no deben adquirir en la universidad, que deben traer en otro sitio, pero es así. Luego tenemos lo que llaman alfabetización bibliotecaria, dentro de la cual podríamos decir que sería todo lo correspondiente a, aunque a mí no me gusta el término bibliotecario porque esto supera ampliamente a las bibliotecas, todo lo referido a localizar información en entornos digitales, evaluarla, utilizarla, integrarla, conocer los límites éticos de esa información, los límites legales, etcétera, etcétera, etcétera. Tendríamos la alfabetización en medios, la alfabetización tecnológica y la alfabetización visual. Todo esto, estas son las 5 grandes áreas que normalmente se deben tratar cuando hablamos de alfabetización informacional. Claro, si yo planteo esto en un entorno virtual, ¿qué sería lo ideal? Que yo plantease a los estudiantes cuestiones significativas, que ellos desarrollasen por sí mismos de manera autónoma la investigación o exploración necesaria para encontrar esas respuestas, pero claro, no quedaría ahí, porque tengo que dar un paso más. Que ellos fuesen capaces de comunicar al resto de su entorno sus hallazgos y sus conclusiones, y para esto hace falta que tengan adquiridas todas las competencias anteriores. ¿Realmente son capaces de hacer esto hoy en día? Ya podemos hablar de entorno virtual o podemos hablar de entorno presencial, me da igual. ¿Realmente son capaces de hacer esto? Porque claro, esto plantea si realmente los estudiantes de hoy en día están alfabetizados. Yo no tengo los datos numéricos porque no me preocupo, pero la sensación que tengo es que el 80% de ellos no. Y en diferentes titulaciones. Yo imparto clase en información y documentación, pero también he trabajado en empresariales y he trabajado en ambientales. Y la respuesta es no, en todas ellas. Y por último, me gustaría traer a colación Wikipedia. Porque claro, en educación, desde una perspectiva tradicional, resulta que Wikipedia es un sumum de maldades, el infierno y muchas cosas más. Es decir, ese sitio maligno, lleno de demonios, donde los estudiantes hacen copy-paste sin pensar, la información no tiene calidad, los estudiantes van a Wikipedia en vez de ir a leer libros. Ahora encima está liado con Google, porque cuando haces una búsqueda la primera respuesta que te suele dar Google es el infierno de Wikipedia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello, típicas afirmaciones de docente amargado que tenemos que sufrir todos los días. De docente, he dicho amargado por decir algo normal. Realmente es un docente que no está alfabetizado informacionalmente, porque si estuviese alfabetizado informacionalmente no diría esto. ¿De acuerdo? No diría esto. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? El problema que tenemos aquí es el gran desconocimiento real de Wikipedia.
de cómo funciona, de qué hay, de cómo participa la sociedad. Si Wikipedia está de lo primero en las respuestas de Google, es por algo, no es porque sea una alianza maligna del infierno, es por algo. Claro, ¿qué sucede? Que en educación, o parte del, digamos, staff educativo, está juzgando parte de la sociedad digital con criterios no digitales de hace 30 años. Esto es lo que está sucediendo aquí. Y realmente Wikipedia es un típico producto de la sociedad informacional, es un típico producto de la sociedad red, es un nodo importantísimo de la sociedad red y es un nodo central. Nosotros no podemos decirles a nuestros estudiantes no uses Wikipedia. Es que esto hoy en día va contra la razón. Pero claro, para usar correctamente Wikipedia, nosotros necesitamos tener una formación adecuada de Wikipedia. Porque como Wikipedia no ha habido nada en la historia de la humanidad. No ha habido nada en la historia de la humanidad. La construcción de un conocimiento universal de forma colaborativa, si quieren ser más radicales, de forma anárquica, que además funciona. De un sitio donde la gente puede ir a aprender, pero donde la gente puede ir a participar y a aportar. Esto no ha existido nunca. La enciclopedia británica, con la que tantas veces se compara Wikipedia, no nos engañemos, era un panfleto de propaganda de los británicos, estaba hecha por británicos y reflejaba la visión del mundo de los británicos. Las enciclopedias tradicionales siempre han reflejado un sesgo, siempre. Aquí es muy difícil reflejar un sesgo. Y además, esto anima a participar. Esto es sociedad red real actual. Esto es lo que nuestros estudiantes realmente pueden hacer y están haciendo en redes sociales y están haciendo en otros lugares de construcción social del conocimiento. Esto no es el enemigo, esto es un aliado. ¿Qué sucede? Pues que normalmente la gente se pone a criticar sin saber, que es algo muy, iba a decir muy latino, pero no es cierto, es algo universal. ¿Cuántos de ustedes conocían los 5 pilares de Wikipedia? ¿Cuántos de ustedes o cuántos de sus estudiantes se han mirado la página de los 5 pilares de Wikipedia? Wikipedia es una enciclopedia, Wikipedia busca un punto de vista neutral, Wikipedia es de contenido libre, Wikipedia tiene normas y Wikipedia no tiene normas firmes. No tiene normas firmes porque es un nodo flexible, ni puede tenerlas. ¿Por qué? Pues porque en Wikipedia la gente hace cosas muy extrañas. Hace cosas tan extrañas como que los estudiantes puedan aprender haciendo. Si los estudiantes tienen que escribir un ensayo, dejen de escribir ensayos, que eso es un rollo. Escribir ensayos no le interesa a nadie. Díganle a sus estudiantes que mejoren una entrada de Wikipedia, documentada, con entradas. Eso sí mola, como dicen los jóvenes. Eso sí es guay. No, escríbeme un ensayo de 2 páginas sobre la teoría de X del profesor Schulman. Sus estudiantes dirán, ¡qué aburrimiento! No, es que ese no es el concepto. El concepto es, escribe, en Wikipedia no hay una entrada de esta teoría educativa del profesor Schulman. Prepárala, escríbela, documentala y súbela a Wikipedia. Ese es el enfoque. ¿De qué sirve un ensayo que nadie va a leer de un estudiante? De nada. ¿Qué le motiva a un estudiante un ensayo de 2 páginas que nadie va a leer? Poco. ¿Qué le motiva a un estudiante a escribir 2 páginas especializadas de Wikipedia, aunque no las pueda afirmar, que todo el mundo puede ver? Mucho. Mucho. Esta es la diferencia. Mucho. Además, ya no es que los estudiantes trabajen, es que los docentes pueden hacer enseñando o pueden enseñar haciendo. Algo que en muchas aulas virtuales es imposible hacer, porque son muy pasivas. Tú puedes organizar un proyecto de aportación y de creación de nuevo contenido para luego aportarlo a Wikipedia. Puedes organizar las actividades con tus estudiantes, puedes hacer algo dinámico, fuera de los límites de una aula virtual. Y luego, además, han analizado
el número de publicaciones de investigación que están apareciendo sobre la actividad de los usuarios en Wikipedia, el número es creciente. Ahora vas a Scopus y le preguntas por Wikipedia. En el último seminario que estuve de Altmetrics había una comunicación precisamente del auge de estudios científicos sobre diferentes aspectos de Wikipedia. ¿Por qué? Porque numerosos frentes de investigación se están dando cuenta que esto es algo que no es un entretenimiento ni una cosa friki, que es nueva sociedad, que esto es real y con esto se puede trabajar. Muy sencillo, comprende Wikipedia, trabaja en modo proyecto, elige un tema, documéntate, mejora un artículo y colabora con otros, porque esto sí es construcción social del conocimiento. Esto sí es constructivismo social, en activo, no en teoría. Gracias.